Otra clase de genocidio mundial, son las pandemias, desatadas por armas biológicas. La política de gestión de la escala de gradiente entre el sucumbir y la supervivencia de la humanidad haría que de forma inmediata se investigase y se aplicase justicia a este grave crimen contra la humanidad. La escala de gradiente la explicamos en la solución a la situación de invasión, genocidio y ecocidio en el episodio número 1 de esta serie. Pero hasta tanto que se implemente esta escala de gradiente, la humanidad continuará vulnerable a los genocidios. Esta vulnerabilidad a pandemias la constatamos en el 2020, 2021 y en 2022 con el COVID-19 y otra gran cantidad de variables que ya ni nos molestamos en nombrar. Desde los primeros contagios de la derivación del SARS-CoV-2, virólogos y enfermeros chinos denunciaron el brote de un extraño virus en Wuhan, China, donde se encuentra un laboratorio que experimenta con el virus SARS en murciélagos y con otros virus muy peligrosos. Los grandes héroes chinos que trataron de alertar a la humanidad de los primeros brotes del COVID-19 fueron desaparecidos o murieron a causa del virus. Se creó una mordaza china informativa, donde el que denunciase ese extraño brote lo desaparecían, al igual que sus tweets y denuncias en redes sociales y medios de comunicación. La ONG Arcatierra, en pos de recomendar soluciones a las pandemias y de crear espacios seguros en interiores y exteriores de virus, realizamos una evaluación de esta situación y descubrimos hechos que nos hacen sospechar que la pandemia del COVID-19 fue un arma biológica desatada a nivel mundial, ya sea a sabiendas de todo el régimen chino o parte de él, en complot con empresarios chinos, especialmente los relacionados con armamento militar, los cuales son muy amigos del mafioso genocida de Vladimir Putin, que por cierto apoyan la invasión y genocidio en Ucrania. Años previos a la pandemia, China comenzó un acercamiento con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Utilizó sus influencias para que se nombrara de presidente de la OMS a un comunista acusado por etíopes, por Human Rights Watch y otras ONGs internacionales de genocida, porque en Etiopía permitió brotes de cólera para disminuir la población. Con este gran repertorio de genocida, fue el candidato preferido de China, y así tuvo un gran aliado para esconder la rápida propagación del virus, hasta que el brote del COVID-19 se propagó en todo el mundo. El régimen chino anunció que este brote le tomó por sorpresa. Pero cuando la OMS dio el anuncio, empresarios chinos estaban listos para devorar los mercados, en los cuales se desplomaban los precios de las acciones con la noticia, porque a la gran mayoría les tomó por sorpresa, menos a los empresarios chinos. Y si nos remontamos unos meses antes de los primeros brotes del COVID-19, había una especie de una guerra económica entre Occidente y comunistas, de quién dominara más los mercados. La libre competencia
es algo que es parte de las actividades económicas. Pero esta competencia era insana. Comenzaron enfrentamientos o retaliaciones impropias a una sana competencia. Rusia cometió ciberataques contra infraestructuras de Estados Unidos. En Europa, en el 2018, ocurrió un terrible atentado en contra de un ex espía ruso y su hija. Fueron envenenados por un arma química en Inglaterra, catalogada como arma de exterminio, por lo cual Gran Bretaña y Estados Unidos aplicaron justificadas sanciones económicas en contra de Rusia, las cuales afectaron a una empresa de armamento militar ruso que tenía acuerdos, mejor dicho, que tienen acuerdos con poderosos empresarios chinos. Estas sanciones para nada les gustó y el régimen ruso y empresarios chinos amenazaron con tomar retaliaciones de gran daño para Occidente. Y cito sus palabras: estas sanciones tendrán consecuencias para la estabilidad global. Entonces apareció mágicamente el COVID-19, una variación del SARS en una región donde casualmente está un laboratorio que investiga virus mortales, incluyendo el SARS. El régimen chino niega cualquier nexo del laboratorio con el COVID-19 y argumenta que fue de origen animal. Ha restringido la investigación a personas de la OMS. Según fuentes oficiales de la OMS, aún no se ha determinado el origen del virus, porque la mordaza informativa impuesta en los primeros brotes en China se impuso también en la comunidad científica del mundo. Esta mordaza consiste en invalidar cualquier opinión contraria a su matriz de opinión, de un modo violento. Quien siquiera presentase un indicio de que el origen del COVID-19 fue creado en laboratorio, era repudiado inmediatamente y públicamente, a pesar de que aún es un misterio, entre comillas, el origen del virus. Entre los estudios científicos que muestran de forma contundente que el virus se creó en un laboratorio es el realizado por la viróloga de Hong Kong, Li Mengyang, y que por el historial de las investigaciones realizadas en el laboratorio chino de Wuhan, determinó que es muy probable que se originara allí. La inteligencia de distintos países del mundo, según reportajes de medios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, señalan que el virus se originó en el laboratorio de Wuhan, China. Sería presunción afirmar que se liberó el virus de forma accidental o incidental, pero lo que sí puede afirmarse es la negligencia de las autoridades chinas y de la OMS en contener el virus antes de la propagación mundial. Y por ello han recibido diversas demandas legales. La canciller de Australia, Mary Payne, ha denunciado el intento de China de coacción para que abandone su participación en una investigación internacional independiente sobre los orígenes de la pandemia. La canciller anunció que presionará para que un organismo internacional independiente de la Organización Mundial de la Salud inicie una investigación global sobre la propagación del virus. También hay que añadir la negligencia en el manejo de la pandemia por parte del presidente, presuntamente genocida, que encabeza la OMS. Por ejemplo, Japón fue uno de los mejores países en contener el virus,
sin confinamiento extremo. Razón muy válida para tomar en cuenta sus medidas. Solo aislaban a los contagiados y a las personas con las que tuvo contacto. Crearon su propio test del virus. Detectaron con estudios de laboratorio muy bien elaborados los principales centros de propagación del virus y concluyeron que la ventilación en lugares cerrados, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y lavarse las manos con los protocolos de aislamientos justificados eran más que suficientes estas medidas para su contención. Pero la OMS y regímenes totalitaristas impulsaron con terror confinamientos extremos en todo el mundo. Todos sufrimos el confinamiento, pero en estados dictatoriales usaron el virus como excusa para intensificar la represión. Por mencionar algunos ejemplos, en Maracaibo, Venezuela, se reportaron casos donde los contagiados civiles y personal médico eran encerrados con escasa agua y comida hasta morir, sin ningún tratamiento. En Cuba y Venezuela se reportaron casos en los que a los presos políticos los encerraban adrede con contagiados del COVID-19. Y así, el confinamiento extremo se impuso en el mundo, a pesar de las indicaciones de Japón y de otros países que contuvieron mejor los brotes. Por estos motivos, el viceministro japonés, Asutaro, señaló que la OMS solo obedece a China, que la OMS se debería llamar Organización China para la Salud. Otros líderes mundiales notaron y señalaron lo mismo y exigen la investigación exhaustiva del origen del virus, cosa que aún es un total misterio según la OMS, pero para la científica hongkonesa no lo es. Sus conclusiones científicas indican que fue creado en un laboratorio chino. Por estos motivos, la ONG Arcatierra lanzó un proyecto para la investigación y justicia de la pandemia del COVID-19, que cobró la vida hasta inicios de abril de 6.2 millones de personas y quitó los medios de vida de miles de millones de personas que perdieron sus trabajos por el desplome de las economías, en los que medios comunistas se jactaban en decir que China ganó la guerra económica con jaque mate. Sí, con jaque mate de millones de personas. Diversos gobernantes y ciudadanos empezaron a exigir que se quitaran las medidas extremas de confinamiento, a pesar de las campañas de terror de otras cepas y de esto y lo otro. No les sirvió para que continuase el confinamiento, porque consideran más probable morir de hambre que por el virus. Por ejemplo, en Chile se instaló una fábrica de vacunas chinas. En las redes sociales son las mejores del mundo, a pesar de que en comparación con otras son un placebo. Pero pobre de aquel que hable mal de las vacunas chinas. Recibe instantáneamente millones de insultos. A pesar de que es la vacuna menos eficaz, en Chile se insistió en que los ciudadanos chilenos se inyectasen vacunas chinas. Chile llegó a ser uno de los países con más vacunados del mundo. Pero la campaña de terror indicaba que en Chile seguían altísimas tasas de contagio y las medidas de confinamiento extremo continuaban. Así
que esto rebasó el vaso de la paciencia. Los chilenos y el mundo en las redes sociales empezaron a cuestionar la eficacia de la vacuna china. Rebasaron las tendencias de bots que hablaban bien de las vacunas chinas. Así que, de un día para otro, bajaron las tasas de contagio y se quitaron las medidas de confinamiento. Esto fue un total misterio. ¿Cómo redujeron los contagios de un día para otro? Un total misterio, al igual que el misterio del origen de la pandemia. Por estos motivos, exigimos que se investigue el origen y modo de propagación del COVID-19. Si fue por negligencia o con total intencionalidad, y se aplique justicia internacional a los responsables por genocidio mundial. Aún se continúan mencionando riesgos de otras pandemias, por lo que también habría que investigar cuántas cepas y virus crearon, si éstas fueron creadas en laboratorio o no, para que ya de una vez por todas cesen las pandemias y pasemos triunfantes la página con normas que impidan pandemias, exigiendo mayores medidas de seguridad y de supervisión internacional de los principales laboratorios que trabajen con virus de alto contagio y peligrosidad. La mayoría de esta información la obtuvimos de medios de comunicación que aún no tienen la mordaza informativa china, la cual se impuso en el mundo, para crear y seguir su matriz de opinión que protege a tiranías. En un artículo de nuestro blog llamado Mira hacia arriba a los 4 jinetes del apocalipsis, explicamos de forma general cómo funciona y cómo se impone para censurar la verdad de noticias que atenten en contra de regímenes aliados o de líderes manchurian controlados por regímenes comunistas, es decir, de líderes que siguen órdenes de naciones extranjeras ajenas al beneficio del país. Esta investigación la efectuamos durante inicios de la pandemia del COVID-19 para poder aportar soluciones en la contención del virus y crear espacios en interiores y exteriores seguros de armas biológicas y químicas, ya que también aconteció en esas fechas un ataque terrorista en Beirut en agosto del 2020. El estallido de nitrato de amonio generó una nube tóxica expansiva en forma de hongo que se propagó rápidamente. Ocasionó más de un centenar de muertos, miles de heridos y dejó a decenas de miles sin hogar. Los países del Medio Oriente que tratan de hacer surgir democracias en esa región constantemente son vapuleados por el terrorismo. El ataque terrorista liberó nubes tóxicas muy dañinas para la salud y que pueden ser mortales. Estas nubes tóxicas, además de afectar el aire de distintas regiones, contaminan los suelos y agua. Estas soluciones las exponemos en nuestro libro de texto y curso online Sistemas para purificar el aire y agua, la atmósfera y los océanos. Las implementamos en proyectos. Ofrecemos nuestra asesoría sin fines de lucro para ejecutarlos. Nuestro libro de texto y curso online son gratuitos, donde enseñamos cómo se puede continuar construyendo un desarrollo sostenible a pesar de la contaminación y virus, que pueden desaparecerse del aire, agua y suelos. Educación
que también enseña tecnologías biomiméticas y recursos naturales claves para absorber y reducir emisiones de CO2 de la atmósfera y los océanos, para rescatarlos de la contaminación. Te invitamos a realizar el curso y a solicitar nuestros proyectos, los cuales pueden observar en nuestro sitio web.